Y a continuación, hago una advertencia previa. Dedicaremos el momento previo a la clausura, en la que intervendrá, pues muy gentilmente se ha prestado Monseñor don Juan Antonio Martínez Camino a participar también, dedicarnos unas palabras en el momento de la clausura, en torno a las 6:15 de la tarde. Antes dedicaremos un poco al coloquio. En lugar de hacer preguntas ahora a los distintos ponentes, pues bueno, hemos pensado que en ese momento final podemos tener un pequeño coloquio entre todos. Bien, pues ahora, después de la magnífica contextualización que ha realizado el profesor Fermín Lavarga, vamos a empezar ya a hablar de los santos, ¿no? De los santos en concreto, cuya efemérides de cuarto centenario de su canonización vamos a celebrar, ¿no? Y empezando por Santa Teresa de Ávila. Entonces, para hablarnos de Santa Teresa de Ávila, pues tenemos la fortuna de contar con don Julen o Julián Urquiza, natural de Ondarroa, Vizcaya. Es un religioso carmelita. Estudió teología en la Universidad de Viena, donde se doctoró en 1972, y desde 1982 ya volvió a España, donde vive en Vizcaya. Desde 1975 se ha dedicado a la investigación histórica de la Orden del Carmelo, principalmente a los escritos de la beata Ana de San Bartolomé, compañera de Santa Teresa. Tiene numerosas publicaciones sobre la beata. Especialmente publicó sus escritos en edición crítica y en ediciones manuales. Ha publicado los procesos de canonización de Santa Teresa en nada más y nada menos que en 6 tomos, ¿no? Publicó la documentación sobre la restauración de la Orden Carmelita en 4 tomos. Ha dirigido y publicado la traducción castellana de las obras de Edstein o Santa Benedicta de la Cruz, también en 5 tomos. Ha publicado también libros en euskera, la colección euskérica del Carmel Sorta, 17 tomos, y, en definitiva, desde hace 38 años es director de la revista Carmel. Y, en definitiva, se ha dedicado todos estos años muy de fecunda investigación a la investigación de la historia de la Iglesia y en particular de la historia también en el País Vasco. Muy bien, pues, don Julen, pues suya es la palabra. Muchas gracias. Gracias. Fue el 12 de marzo de 1622 cuando la gran Basílica de San Pedro, magnífico edificio, ya casi concluido, acogió a 5 beatos, como habíamos oído, para reconocerlos como santos. Cada uno de estos personajes había hecho historia durante su vida en medio de situaciones excepcionales de guerras y de formación de naciones, de destrucción y de resurgimiento de iglesias, un impresionante resurgir de la sociedad y de la Iglesia, especialmente en el siglo XVI. Al conmemorar la canonización de Santa Teresa, recordamos el largo recorrido de los procesos sobre su vida y santidad. Estos procesos llevados a cabo en muchas ciudades han servido para iluminar más la personalidad de la Madre Teresa, pues se constató la extensa fama de santidad y de mujer de gran irradiación en todas las capas sociales. De la muerte a la gloria. Eran 21 horas del día 4 de octubre de 1582 cuando Teresa pasó a la gloria. Y una testigo excepcional de esta realidad fue su amiga y confidente, enfermera y secretaria, Ana de San Bartolomé. En esta última escena de la vida terrena de Teresa tuvo lugar algo que dejaría ver su porvenir glorioso. Al amanecer de ese día, Teresa había perdido el habla
Durante el día, Ana cumplía con su oficio de enfermera con un cariño indescriptible, cuidándola y poniéndole ropas limpias, etc. Es de resaltar que la Madre Teresa quiso morir y murió en los brazos de Ana de San Bartolomé. Era el 4 de octubre. La enfermera no se apartaba de su cabecera. En la agonía de la madre, parecía que era Ana la que estaba para morir. Al atardecer, el padre Antonio de Jesús fue a visitar a la fundadora y al ver que Ana todavía estaba allá y que no descansaba, le mandó ir a comer algo. Ella describe la escena con gran ternura y dice: y en yéndome no sosegaba la santa, sino mirando a un cabo y a otro. Y díjola el padre si me quería, y por señas dijo que sí. Y llamáronme, y viniendo que me vio, se rió, y me mostró tanta gracia y amor, que me tomó con sus manos y puso en mis brazos su cabeza, y allí la tuve abrazada hasta que expiró, estando yo más muerta que la misma santa. Y en este instante ocurrió algo fascinante, y la misma Ana nos lo cuenta en varias ocasiones. Y dice: el Señor se me mostró con toda la majestad y compañía de los bienaventurados sobre los pies de su cama, que venían por su alma. Estuvo un credo en esta vista gloriosísima, de manera que tuvo tiempo de mudar mi pena y sentimiento en una gran resignación y pedir perdón al Señor y decirle: Señor, si vuesa majestad me la quisiera dejar para mi consuelo, os pidiera, ahora que he visto su gloria, que no la dejéis un momento acá. Y en ese mismo momento expiró y se fue esta dichosa alma a gozar de Dios. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que Ana estimara a la Madre Teresa como mujer santa y extraordinaria, pues la veía siempre tan unida a Cristo. Hacia 1621 y 22 recordaba a los santos, las estrellas de su tiempo, y describía, aunque brevísimamente, a cada uno. Fray Pedro de Alcántara, Maestro Ávila, Fray Luis Beltrán, el Padre Francisco de Borja, nuestro santo y padre Fray Juan de la Cruz, y también un Padre Ignacio, que siendo mundano le supo buscar a Dios y levantar en su servicio su orden en tanta perfección, de donde han salido hasta ahora almas santas. Uno es el Padre Francisco Javier, que enviándole la obediencia a las Indias las convirtió, y obró Dios en él las maravillas que se muestran en su vida. Pero el corazón de Ana y su vivencia de la presencia de Cristo en Teresa harán ver a la Madre por encima de los demás. Y dice: estas estrellas y otras que no cuento hemos visto a los ojos, y eran flacos y enfermos como nosotras, mas como se han dispuesto, les ha Dios dado las fuerzas que a los pasados. Así, nuestra santa, sobre las demás estrellas que quedan dichas, es el lucero que miró siempre al sol, y mirándola el sol de justicia, infundió en ella los frutos del Espíritu Santo, para que con ellos produjese en la tierra plantas de vida en sus hijos e hijas. Y no solo en ellas, mas en todo el mundo, y en particular en España, que levantando ella su orden, todas las demás órdenes se levantaron a su ejemplo y fervor, que estaban caídas. En fin, es el lucero de la mañana que, reverberando en ella el sol, hace que sus rayos
parezcan más que en los demás. De la magnitud y riqueza de los procesos. Ya reconocían los volandistas que la amplitud y excelencia de los procesos de la Madre Teresa sobresalían sobre los demás trabajos procesales conocidos en Acta Sanctorum. Ahora tenemos mucho mayor conocimiento de los procesos teresianos y constatamos una amplitud impresionante de procesos y testigos en diferentes países y ciudades. De los 43 procesos conocidos, hay cerca de 800 declarantes. Si tenemos en cuenta que unos 17 importantes procesos quedan perdidos, el total de declarantes podría haber llegado a unos 1.100 o 1.200. La pérdida de los procesos tuvo lugar, la mayor pérdida, en Roma. De las 769 declaraciones de los procesos conservados, 351 pertenecen a mujeres y 418 a hombres. Entre las mujeres, en su mayoría son carmelitas descalzas, 228. En menor cantidad, carmelitas calzadas, 8. Bernardas, 9. Agustinas, 9. Y además hay 109 mujeres seglares. Entre los hombres, la mayor parte la forman los seglares, 189. Después vienen los sacerdotes seculares, 85. Después vienen los religiosos, jesuitas, 35, dominicos, 25, carmelitas descalzos, 22, carmelitas descalzados, 20, franciscanos, 9, agustinos, 8, y en menor cantidad los jerónimos, benedictinos, cartugos, etc. También aparecen 6 obispos y un arzobispo. Conviene resaltar, en primer lugar, que son innumerables las noticias respecto a la vida de la Madre Teresa, sobre su personalidad humana y espiritual, sobre la expansión de su fama en los diversos continentes. Pero también se pueden encontrar diversas noticias sobre sus escritos, también datos sobre algunas cartas suyas que se han perdido, y en particular sobre sus reliquias. Aparecen con frecuencia las preocupaciones diarias de diverso índole, como la salud, aspectos de la medicina de profesionales, medicina popular, etc. El camino que hizo hasta su beatificación. En primer lugar, aparecen los procesos informativos o diocesanos, por así decirlo. Después de la muerte de la Madre Teresa, se extendió su fama de santidad. Además, sus escritos eran leídos con gran aprovechamiento. Y así, don Jerónimo Manrico, obispo de Salamanca, mandó recibir información ex oficio sobre la vida y milagros de la Madre Teresa. Y lo hizo con fecha de 15 de octubre de 1591. En este documento se daban razones para tal determinación. Había hechos que corroboraban su fama de santidad. Su cuerpo había quedado incorrupto y Dios había obrado maravillas en él. Y mientras vivió, hizo santa y ejemplar vida. Es reputado y tenido dentro y fuera de su orden por cuerpo santo y con él hay particular devoción. El documento estaba acompañado por las preguntas según las cuales habían de ser examinados los testigos. El mismo obispo presidió las declaraciones de los testigos y el licenciado Juan Casquer fue el notario del proceso. En Salamanca declararon 13 testigos, en Alba 19. El primero en declarar fue el teólogo dominico Domingo Báñez. A los 3 años, el nuncio de su santidad en Madrid, Camilo Caetano, por deseo de Felipe II, decidió reemprender los procesos que había llevado a cabo el obispo de Salamanca. El nuncio nombró los jueces delegados suyos,
para que se instruyeran los procesos informativos en 16 diferentes poblaciones. Todas estas informaciones se llevaron a cabo en los años 1595-1597. El nuncio mandó al doctor Bernabé de Mármol, protonotario apostólico, que recibiese la información de la vida y acciones de la dicha Madre Teresa y de los milagros que nuestro Señor ha sido servido obrar por medio de su cuerpo. Pero fueron diversos los doctores que llevaron a cabo las informaciones en Ávila, Madrid, Toledo, Segovia, Huete, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Sanlúcar la Mayor, Lisboa, Cuerva, Malagón, Piedrahíta, Medina del Campo, Villanueva de la Jara y Valencia. El doctor Bernabé se responsabilizó de la ejecución del mandato del nuncio y fue él mismo el que, reunidos los procesos, esto es, sus correspondientes copias notariales, los presentó personalmente en Roma. En estos procesos recogieron 181 declaraciones. 122 eran de mujeres y 59 de hombres. Después vienen los procesos remisoriales en genere y en especial. El clamor por la canonización de la Madre Teresa era patente y así el Reino de Castilla escribía al Papa en febrero del 96 se sirviese de colocar en el número de los santos gloriosos y don Fernando de Toledo, gran prior de la Orden de San Juan, había dejado hacienda bastante para hacer los procesos necesarios y convenía hacerlos cuanto antes de que murieran muchos testigos de su santidad y milagros. En 1600, el duque de Lerma instó al embajador de España ante la Santa Sede poner el mayor calor que fuera posible ante el pontífice en el asunto de la canonización de la Madre Teresa. Y al año siguiente le escribirá sobre la gran devoción que todos tienen y deseo de verla canonizada. Y así se suplica al Papa tenga por bien de conceder las remisorias para hacer las informaciones antes de que acaben los testigos que la conocieron. En 1602, a estas y otras peticiones se sumaron al sumo pontífice, seguirá un aluvión de gran parte de las instituciones socioculturales, políticas y religiosas de España. A estas peticiones, además, fueron añadidos algunos memoriales. Uno era del rey de España. También el padre Pedro de la Madre de Dios, comisario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos de la Congregación de Italia, escribió a Paulo Mucancio, secretario de la Congregación de Ritos, en favor de la canonización de la Madre Teresa. Por fin, en 1604, se dio un paso importante. En la primera reunión de esta congregación se habló sobre la concesión de las cartas remisoriales in genere. Estas se darían a los obispos de Ávila y Salamanca el 8 de mayo de 1604. En Ávila, las 12 declaraciones en agosto de 1604 las presidió el obispo Lorenzo Dotadui y Avendaño. Al proceso se añadía una carta de este obispo para los cardenales de la Congregación de Ritos comunicando el cumplimiento de la tarea encomendada de hacer examen y probanza sobre la fama de santidad y milagros de la Madre Teresa de Jesús, con pocos testigos, por excusar prolijidades. En Salamanca todas las declaraciones fueron presididas por su obispo. En la cuarta reunión de la Congregación de Ritos, en julio de 1605, se leyó el memorial del rey católico y se presentaron los procesos de Alba y Salamanca. En enero del año siguiente
se relató sobre el contenido de estos procesos, haciendo un compendio de la vida y milagros de la Madre Teresa. Por fin, el 27 de septiembre de 1608, se expedían las letras apostólicas al cardenal de Toledo para que se iniciase el proceso remisorial in specie para la beatificación de la Madre Teresa. Se enviaba también el rótulo con las 117 cuestiones según las cuales debían ser examinados los testigos. El orden cronológico de los procesos fue, según la primera declaración de cada proceso, el siguiente: Madrid, Salamanca y Alba, Burgos, Ávila, Valladolid, Alcalá de Henares, Cuenca y Valera, Málaga, Villanueva de la Jara. Todos estos procesos se llevaron a cabo en 1610. Llama la atención la cantidad de procesos remisoriales. Se han conocido y publicado 12, pero otros 17 se han perdido. De algunos se han conservado solo pequeños fragmentos. Entre los procesos perdidos se hallan los de Medina del Campo, Segovia, Toledo, que serían muy importantes. Los procesos muestran una gran expansión de la fama que tenía la Madre Teresa en el primer decenio del siglo XVII, el conocimiento que se tenía de ella y muy en particular las maravillas que las gentes veían que hacía la Madre Teresa. Y así viene la beatificación en 1612. 14. En la reunión de la Congregación de Ritos de 25 de junio de 1611 fueron presentados los procesos enviados de España y se determinó que fueran traducidos al latín. En la reunión del 19 de noviembre del mismo año se leyeron las cartas de los soberanos de Flandes, Alberto e Isabel, quienes pedían al pontífice no diferir más tiempo la canonización de la Teresa. Entre las muchas peticiones al Papa se hallaban las de los arzobispos de Tarragona, Compostela, Granada, Burgos y Lisboa, y de las de 21 obispos de España, de españoles. Declaraciones también de los capítulos catedrales y de otras autoridades e instituciones civiles de España. El 7 de junio del 12, en la Congregación de Ritos se leyó una instancia memorial del Rey Católico para que se beatificara a la Madre Teresa con toda la brevedad posible y se pedía se remitiesen los procesos a algunos cardenales para que los viesen ad effectum beatificaciones. Y el día 22 los cardenales declaraban que la heroicidad de las virtudes y santidad de la Madre Teresa estaban totalmente demostradas y así lo comunicaba el cardenal Lancelotti al Papa. El 2 de enero del 14, los tres auditores, Francisco Sacrati, Giovanni Battista Coccini y Alfonso Manzanedo de Quiñones, relatan al Papa sobre la constancia de las virtudes y excelencia de la santidad de la sierva de Dios, y se hallan en la situación de poder proceder no solo a la concesión de recitar el oficio y celebrar misas solemnes para toda la orden de los carmelitas descalzos y los reinos de España, sino también proceder a la solemne canonización acostumbrada en la Iglesia. En las siguientes reuniones de los cardenales se examinaron algunos milagros hasta que fue aprobada el último, el 12º. El 12 de abril del 14, la congregación decide la beatificación de la Madre Teresa y esta resolución es presentada 2 días después al Papa, quien aprueba. Y 12 días más tarde el Papa firmaba el verbo de la beatificación. Respecto a los libros y a la doctrina de la Madre Teresa, había habido de parte del dominico Juan de Lorenzana un recurso a la Inquisición en España,
contra algunos aspectos de la doctrina de la Madre Teresa. Juan de Yepes, que había conocido a Teresa y había hablado con ella, era obispo de Tarazona, y este le contestaba en 1594 en defensa de la Madre Teresa. Este hecho fue el origen de la posterior acusación hecha en Roma contra la doctrina teresiana. Entonces, hubo que presentar la defensa de la doctrina teresiana. Oficialmente la defensa fue presentada al Papa por Diego Álvarez, arzobispo de Trani, y por Juan de Rada, obispo de Patti en Sicilia. De parte del Carmelo teresiano hicieron una defensa adecuada 3 teólogos: Tomás de Jesús, Pedro de la Madre de Dios y Juan de Jesús María. Los últimos pasos hasta la canonización. El 17 de junio del 14, el rey de España agradecía al Papa la beatificación de la Madre Teresa y añadía que pues ha dado principio a obra tan piadosa, la acabe en el tiempo felicísimo de su pontificado, mandando se canonice tan ilustre y gloriosa santa, pues los frutos de sus obras y efectos de sus milagros son tan conocidos en el mundo. El emperador Matías de Habsburgo escribía desde Viena al Papa en enero del 15, pidiendo la canonización de Teresa. Otro tanto hacía 4 meses después el Reino de Castilla. En diferentes reuniones de los primeros meses del 15 se discutió sobre sobre la vida y virtudes de la Madre Teresa. Los 3 mencionados auditores de la Rota presentaron el estudio y se dio el juicio sobre la canonización a realizar. En la primera parte se analizaban los procesos realizados, tanto informativos como los remisoriales, y se confirmaba la validez de ellos. En la segunda parte se exponía la santidad de vida y se intentaba explicar la santidad requerida para la canonización, haciendo constar en la vida de la Beata Teresa las virtudes. El 25 de mayo del 17 fue un día significativo. Era día de Corpus Christi. Y el Papa fue desde San Pedro a la iglesia carmelitana de la Scala. Iba acompañado de más de 20 cardenales y muchos obispos. Y el sumo pontífice, después de hacer oración al Santísimo Sacramento, veneró la reliquia del pie de la Beata Teresa, diciendo que merecía ser canonizada. 2 meses después, el Papa concedió a todos los reinos de España y a Portugal la gracia concedida a Castilla la Vieja, que los religiosos y las religiosas y sacerdotes seculares pudieran rezar el oficio y decir misa de la Beata Teresa en su día, el 5 de octubre. El 13 de octubre de 1618, en la reunión de la Congregación de Ritos, se leyó un memorial que el Papa había enviado, en el que se manifestaba lo bien que había sido recibida la gracia de la extensión a los reinos de España y cómo la habían hecho patrona esos reinos. Efectivamente, el 30 de noviembre del 17, los reinos de Castilla y León habían decretado tener a la Beata Teresa por su patrona y abogada. En julio del 21, las duquesas de Alburquerque y de Fiano se presentaron al Papa, al nuevo Papa, Gregorio XV, suplicándole que accediese a la canonización. El pontífice respondió: «Tutto il mondo esclama por questa santa, veramente è grande la santa. Non possiamo già più resistere, lo faremo. El procurador general de la orden hacia junio del 1621 pedía al archiduque Alberto cartas suplicando al Papa la canonización de la Madre Teresa,
y otro tanto pedía a la infanta. El provincial de los carmelitas en Flandes, Tomás de Jesús, muy importante personaje, escribía una interesante carta a la infanta Isabel Clara Eugenia, manifestándole la conveniencia de que hiciese de patrona de la canonización de la Madre Teresa. Y decía: según nos escriben de Roma, Su Majestad de España está ocupado en pedir la canonización del beato Isidro de Madrid, el rey de Francia en la del beato Ignacio, y nuestra Santa Madre está sola, que no tiene al presente ningún patrón de su canonización, que, aunque es verdad, escribirán sus majestad y algunos príncipes, pero falta quien tome este negocio y lo solicite con su santidad como propio. Que su santidad entienda que no es cumplimiento el demandar la canonización de la santa, sino afición entrañable de vuestras altezas le tienen, y deseo grande de ver premiada en la tierra la que nuestro Señor tiene tan glorificada en el cielo. Y no solo con su santidad, sino principalmente con el cardenal Ludovicio, su sobrino, que es el todo en los negocios. Se ha de hacer también por el agente de vuestras altezas las mismas diligencias. El embajador de la corte de Bruselas ante la Santa Sede, Juan Bautista Vives, manifestaba personalmente al Papa la devoción de sus altezas, que querían que Teresa fuera canonizada. El embajador expresaba insistentemente la calidad de fundadora para que fuera canonizada. 5 semanas después tuvo lugar el consistorio secreto en el Palacio Apostólico, presidido por el Papa. El cardenal Francisco María Borgoño de Monte tuvo la relatio de la santidad de vida y milagros de la Beata Teresa y terminaba proponiendo inscribir a la sierva de Dios entre las santas. 5 semanas más tarde, Gregorio XV presidió un consistorio semipúblico en que intervinieron cardenales, arzobispos y obispos, y se decretó celebrar la canonización de los 5 beatos el 12 de marzo de 1622. 26 cardenales, 8 arzobispos y 19 obispos dieron su voto expresando cada uno la razón de su voto a favor de la canonización de la Beata Teresa, fundadora de los Carmelitas Descalzos. Y después vino la bula. El 12 de marzo tuvo lugar la canonización, fecha en la que Gregorio XV firmaba y hacía pública la bula Omnipotens Sermo Dei. A continuación de la firma del Papa aparecen las firmas de 36 cardenales. La bula repasa algunos aspectos de la vida, virtudes y milagros de la Madre Teresa. Muestra admiración por las grandes cosas que Dios realizaba en aquellos tiempos, pues concretamente, por mano de una doncella, suscitó y levantó en su iglesia, como otra nueva Débora, a una Virgen Teresa. Recordando algunos aspectos de la vida de la Iglesia, se afirma: con tanta firmeza y verdad creía y confesaba los santos sacramentos de la Iglesia y los demás dogmas de la religión católica, que no podía tener mayor certeza de otra ninguna cosa. Ilustrada esta santa con esta antorcha y perspicacia de la fe, muchas veces veía clara y distintamente con los ojos del entendimiento el cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía, y afirmaba que no tenía cosa alguna que envidiar a los que habían visto al Señor con los ojos corporales. Resalta la excelencia de sus virtudes, en primer lugar el amor de Dios, en segundo lugar el amor al prójimo,
y además de los dones y gracias que recibió de Dios, se acentúa el aspecto de escritora. La enriqueció largamente con otros dones y gracias y la llenó y fecundó el espíritu de inteligencia divina para que esparciera y ilustrara, escribiendo tantos libros de mística, teología y otros llenos de mucha piedad. Y hacia el final dice solemnemente: para honra y gloria de Dios y de la individua Trinidad, exaltación de la Iglesia de la fe católica y por la autoridad y omnipotencia de la misericordiosa, etc., determinamos, juzgamos y definimos que la bienaventurada Teresa es santa, gloriosa y alabada, por lo cual todos los fieles de Cristo la deben reverenciar y venerar y tener por verdadera santa. Y por lo tanto mandamos, queremos y ordenamos sea tenida y reverenciada. A esta proclamación, a esta canonización, siguieron los festejos, que son muy conocidos. En Roma, el secretario de la congregación, hacia el final de las actas, escribió con cierto entusiasmo: se hizo la canonización célebre y digna de ser recordada por todos los siglos. Efectivamente, es conocida la celebración que tuvo lugar el 12 de marzo en la nueva Gran Basílica de San Pedro en Roma, el rito solemnísimo, que fue la admiración de todos. El secretario de la congregación describe el espléndido espectáculo del interior de la Basílica de San Pedro en el momento de la canonización, su magnitud, hermosura, arquitectura, etc. Un anfiteatro increíble, dice. Y uno de los prelados en voz alta leyó la sentencia y el decreto de su santidad, y a continuación el Papa entonó el Te Deum. Después se celebró la misa de San Gregorio, doctor de la Iglesia, con la segunda oración propia de los 5 nuevos santos. Al día siguiente, el 13, hubo una solemne procesión desde San Pedro a Santa María de la Scala, de los Carmelitas Descalzos. Pero festejos hubo también en el resto del mundo, y yo voy a acentuar especialmente en Flandes. La canonización de Teresa de Jesús se celebró en muchas naciones, especialmente allá donde la Orden de los Carmelitas Descalzos estaba presente, como es lógico. Se hicieron festejos en bastantes ciudades de España y que han sido descritos en diversas publicaciones. Pero también los hubo en Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Polonia, India, etc. Estas celebraciones gozosas se multiplicaron durante el año 1622. Inicié esta conferencia con la muerte de Santa Teresa en los brazos de Ana de San Bartolomé. Esta vio la gloria que le esperaba a su maestra. Ahora, su amiga inseparable experimentaba en la tierra el reconocimiento de la Santa Madre. Ana había vivido la presencia viva y activa de Dios en Teresa y la había dado a conocer en Francia y en Flandes, cuya soberanía solo algunos meses antes había vuelto a la corona de España. Ana recibía y enviaba parabienes por tan gran acontecimiento de la canonización. Por ejemplo, felicitaba y agradecía a la infanta Isabel Clara Eugenia por su participación en el logro de la gran dicha. Su Alteza debía estar segura de que la santa se lo pagaría en esta vida y en la otra, y le suplicaba que mandara se celebrase en Amberes una fiesta en honor de la nueva santa. También recibió noticias y felicitaciones del general de la Orden, Matías de San Francisco, cuya carta la recibió como si viniera del cielo. Ella, por su parte, le contaba sus experiencias. El día de la canonización lo vivió con gran consuelo. Yo quedé en paz y gozo.
que le he tenido de ver esta santa honrada como lo merece de Dios y de su santa Iglesia. Bendigamos día y noche al Señor, que la escogió para poner en ella tantas gracias que es de su gloria mostrarlas en sus amigos, y en nuestra santa halló caudal para darlas más que en otros muchos. En Bélgica, todos los conventos carmelitanos festejaron la canonización de manera espléndida. Conocemos la gran solemnidad con que se celebró en el Carmelo femenino de Tournai o en el de Mons. Así se celebraría también en Bruselas, Lovaina, Malines, etc. Ana de San Bartolomé, por su parte, trabajó para que se organizara una gran fiesta religiosa en Amberes. Para la celebración de la fiesta de la canonización había otra participación más importante, la espiritual. En esta ocasión, el prior de los carmelitas descalzos de Amberes, padre Hilario de San Agustín, pidió a la madre Ana, para los padres, consejos de cómo debían prepararse para este acontecimiento. Y la carismática heredera de Santa Teresa les dedicó una carta muy espiritual. En primer lugar, para aparejarse para la fiesta a gusto de Dios y de nuestra santa, dice, es preciso vestirse de la vestidura que sacó Cristo nuestro Redentor en el día de nuestra redención, que fue de púrpura, vestidura de escarnio y de desprecio y dolores que tuvo en la cruz. Esta es la vestidura a ponerse en los corazones, pues imitando los misterios de Cristo se podrá hallar vida y espíritu. La fiesta por la canonización en Amberes tuvo lugar el 13 de junio de 1622. Las crónicas del Carmelo de Amberes acentúan la activa y predominante participación de una mujer, la duquesa de Bournonville, en la canonización de la fiesta. La duquesa organizó y preparó el evento de la fiesta y ella animó a muchos a participar. No ahorró dineros, ni tiempos, ni esfuerzos. Procuró engalanar las calles, especialmente la plaza frente al convento y la iglesia. Delante del convento expuso grandes pinturas representando los principales hechos de la vida de la nueva santa. Grandes tablones con tapices artísticos, banderas, flores, etc. En la iglesia hizo colgar espléndidos tapices prestados por la infanta Isabel. Y la imagen de la santa, que iba a ser llevada en procesión por la ciudad, estaba colocada bajo el arco de triunfo, vestida con diamantes, perlas, joyas verdaderas y falsas o de adorno. La estatua que la priora Ana había mandado hacer para su beatificación en 14, estaba adornada al estilo español, con vestido y manto cubiertos de joyas y de la duquesa, de manera que la misma infanta quedó sorprendida. El día de la fiesta, por la mañana, sonaron las campanas de la ciudad, en especial la gran campana de la ciudad, y la población acudió como en grandes fiestas. La clerecía, con grandes ornamentos, fue a recoger la estatua de la santa. La procesión comenzó. Las corporaciones de la ciudad escoltaban, la infanta Isabel Clara Eugenia con su corte seguía devotamente detrás de la estatua, y las órdenes religiosas de Amberes, la nobleza, el ejército y el pueblo marchaban en un inmenso cortejo en el que el duque de Bournonville precedía a la estatua de la santa llevando la bandera del Carmelo. En la puerta de la clausura esperaban las religiosas con la priora Ana de San Bartolomé al frente, momento en el que hubo cantos y oraciones para celebrar a la nueva santa. Cada minuto, hasta la tarde, en la fortaleza o en el castillo de Amberes, sonaba un cañonazo o un fuego artificial.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Julio, por el tan exhaustivo detalle del proceso de canonización de Santa Teresa de Ávila y la celebración, ¿no? Cómo impactó en la cristiandad de todo Occidente, ¿no? Al menos. Muy bien, pues vamos a seguir adelante y a continuación vamos a hablar del Santo de Madrid, de San Isidro Labrador. Va a ser doña María José del Río, que nos va a vamos a conectar con ella por videoconferencia. Vamos,